hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las cabillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hola, buenas noches. Nuevamente, Dios nos permite la oportunidad de volvernos a encontrar virtualmente en nuestro espacio de estudio de Biblia, hoy día martes 25 de junio del año 2024, y continuamos con nuestro estudio sobre la bella epístola a los Hebreos. Agradezco tu atención y tu asistencia, y te invito a que, como todas las noches, nos encomendemos a Dios Padre y le demos alabanza, y juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues le suplicamos humildemente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo nos tengan la gracia, nos tengan la misericordia, como todas las ocasiones en nuestras clases, de estar entre nosotros y nos inviten y nos conduzcan para que nuestro corazón, nuestro oído, nuestra inteligencia, nuestra escucha se sintonice y podamos entender
en toda su dimensión la palabra de Dios, que conocimos a través de los santos labios de Jesús de Nazaret y de muchos más escritores inspirados en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, perdón. Y, y le pedimos también de una manera particular esta noche que tenga en su gloria a todos los exégetas y agiógrafos que se han dedicado durante todos estos siglos, estos más de 21 siglos que tiene nuestra Iglesia Cristiana Católica, a ayudarnos a interpretar correctamente las escrituras, cosa nada fácil. Y te quiero comentar, el próximo viernes se va a cumplir un aniversario más luctuoso de la partida hacia el cielo, hacia la casa del Padre, de nuestro apreciado y querido Padre Salvador Carrillo Alday, que tanto nos ayuda a nosotros en nuestros estudios bíblicos. Él se dedicó prácticamente toda su vida al estudio de la Biblia, al estudio de la palabra, y llegó a participar de trascendentes momentos como fue los primeros rescates de documentos de las cuevas del Qumran, algo que fue uno de los acontecimientos arqueológicos, bíblicos, históricos más grandes del siglo pasado. Este viernes cumple 7 años de su partida y circunstancialmente yo no tuve el gusto de conocerlo personalmente a él, pero el año en que él murió fue el año en que yo también ingresé a su instituto que ya este año está cumpliendo 36 años ininterrumpidos de dedicarse a profundizar en el estudio de la escritura. Y quiero comentarte, ahorita que dije la palabra agiógrafo y la de exégeta, que los agiógrafos eran los estudiosos profesionales que se dedicaban en la antigüedad y en muchos años cercanos todavía a nosotros a la correcta interpretación de acuerdo a la intención del autor de cualquier escrito. Y en el caso bíblico, pues defendían las tesis que sustentaban los escritores y punto. Después fueron cobrando relevancia los exégetas. Ellos se dedicaron, pudiéramos decir, a desmenuzar todos los textos bíblicos en muchas ocasiones, o en la mayoría de las veces, a estudiar palabra por palabra y de acuerdo a las lenguas de origen. Entonces, un buen exégeta, como lo fue el padre Carrillo Alday, pues dominaban griego, dominaban el idioma hebreo, en ocasiones arameo, además de latín y otros más, para poder estudiar las fuentes del conocimiento bíblico e interpretarlos correctamente de acuerdo a las reglas de origen y de acuerdo a las costumbres de cuando fueron escritos. Por eso nos sorprende en muchas ocasiones la interpretación que dan de los textos, porque si no fuera por esas luces, estaríamos muchas veces no comprendiendo en toda su dimensión los escritos sagrados. Entonces, Dios los tenga en su gloria, a todos los exégetas que se han dedicado a profundizar en el conocimiento bíblico, que nos han digerido y nos han puesto de una manera apetecible la gran palabra de Dios, y que gracias a ellos, pues nosotros
tenemos oportunidad de aprender un poco más, de vivir más intensamente la palabra de Dios, su sabiduría eterna, y que haciéndolo vida nos vamos a convertir, como decimos en nuestra oración, en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Que todos ellos descansen en paz. Bueno, y ahora te quiero comentar acerca del canto con el que abrimos la sesión del día de hoy. Este canto, este bello canto, está inspirado en el Salmo 125, que sigue siendo uno de los 14 salmos con los cuales iban subiendo los peregrinos a sus festividades a la ciudad de Jerusalén, y pues algunos eran más específicos. En este caso, la intención de este salmo es que Dios protege a los suyos. Y este salmo está inspirado, como tú pudiste fijarte desde un comienzo, en la ciudad de Sión. De hecho, Sión en un origen es un montículo, es una elevación de terreno, es una pequeña montaña que en aquellos tiempos estaba en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y en la época del rey David, ahí en Sión, aprovechó que bajo sus cimientos corre un torrente que es el torrente Gijón y que provee de agua a la ciudad de Jerusalén, entre otros manantiales. En aquellos tiempos, pues fue muy útil, y entonces, a pesar de que estaba afuera de la antigua ciudad de Jerusalén, ahí el rey David construyó su palacio y está aprovechando las facilidades que reportaba para la manutención, sobre todo por el agua. Y poco a poco, con el crecimiento de la ciudad y con el paso del tiempo, se fue integrando todo esto, y ya prácticamente Sión se volvió eh, parte integral de lo que es Jerusalén. Y esto ha servido para que, como en muchos momentos importantes en la Biblia, en lo que nos cita la Biblia, invariablemente la presencia divina se manifiesta en las alturas, se manifiesta en las montañas. Como ejemplo, pues recuerda el Sinaí, donde Moisés fue a recibir las tablas de la ley. Acuérdate del episodio de la transfiguración, donde sin que se nos precise en qué montaña fue, eh, pero Jesús lleva a Pedro, a Juan y a otro apóstol más para que ellos contemplen el momento de la transfiguración. Y como eso, muchos eventos están marcados por las alturas. Entonces, aquí Sión sirvió, sin pretenderlo en principio, de ser la altura que ubique, que nos señale en dónde está Jerusalén. Entonces, de ahí surge esta montaña y este término. Y en este salmo prácticamente está inspirado en lo que viene siendo el Deuteronomio. Y en el Deuteronomio, que te recuerdo, el Deuteronomio es, pudiéramos decir, es el testamento religioso y moral que Moisés dejó y que lo escribió poco tiempo antes de morir. Y te quiero nada más citar un pequeño extracto de este Deuteronomio para que lo ubiques con Sión, lo que significa. Y dice así, en el capítulo 32 del Deuteronomio, a partir del versículo 8, dice: cuando el Altísimo, o sea, cuando Dios repartió las naciones
Cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo. Aquí ya nos presentan la bondad de Yahvé Dios de acoger al pueblo hebreo como su pueblo por todo el tiempo, por toda la eternidad. Le tocó Jacob como heredad. Recordemos que Jacob, precisamente, él que desciende de Isaac y que posteriormente por la misión que tiene, Dios le cambia su nombre a Israel y de ahí proviene el término del pueblo israelita. Dice aquí, en tierra desierta lo encuentra, en la soledad rugiente de la estepa, y lo envuelve, lo sustenta, lo cuida como a la niña de sus ojos. Como un águila incita a su nidada, a sus críos, revolotea sobre sus polluelos. Así, él despliega sus alas y lo toma, y lo lleva sobre su plumaje. Solo Yahvé lo guía a su destino. Corto aquí el comentario sobre el Deuteronomio, pero pues aquí nos da a entender, punto número uno y más importante, que Dios es fiel a su palabra, que Dios en este punto, Él cumple lo que ofrece y lo que Él, cuando fue el episodio en el monte Sinaí que te revelé de Moisés, que subió y que el pueblo aceptó rendirle culto solamente a Dios y el, como signo sensible el continuar desde los tiempos de Abraham los varones en ser circuncidados y también a partir de ese tiempo de rendirle culto a Yahvé Dios el día sábado, el día del Shabbat. De ahí parte todas estas soportes de la religión judía. Tristemente, más tardaron en ofrecer esa fidelidad el pueblo de Israel cuando ya la habían pisoteado y cuando baja este Moisés, estaban adorando un becerro de oro que hicieron, regresaron a costumbres paganas y eso provocó lo que en aquellos tiempos nos citan como la ira de Dios. Y entonces Dios, dentro de su justicia, no no acabó de nuevo con la humanidad, no permitió que la naturaleza acabara con ellos, pero casi pudiéramos decir que esto se dio. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va a deambular por 40 años por el desierto y en ese tiempo van a sufrir muchos la muerte y no van a llegar a la tierra prometida, que era el último fin de esa alianza suscrita entre Dios y los israelitas de llevarlos a la tierra prometida. Y recordemos que esa tierra prometida es Canaán y que Canaán no fue posible para el 90%, no más, casi el 100% de los que salieron de Egipto que nos narra el Éxodo, que solamente hombres eran casi un número de 600,000, más aparte las mujeres y los hijos y los que fueron naciendo durante esos 40 años, que constituían una generación. En aquellos tiempos, 40 años era sinónimo de una generación. Bueno, pues la mayoría murió
Y los pocos que entraron, entre ellos Josué y un representante de cada una de las 12 tribus, que entran a Canaán junto con otros pocos y selectos escogidos, y que ellos van ya poblando y creciendo en esta tierra de Canaán. Moisés, recordemos que tampoco entra, que alcanza a ver la tierra prometida, pero no entra. Y todo esto era por la aplicación de la justicia divina. Y esto nos trae dos enseñanzas que vamos a estar viendo aquí ahorita en los comentarios de la epístola a los hebreos. Pero para no perder la hilación, te digo cuáles son. El primero, que murieron la mayoría de estos israelitas, de estos hebreos, por haber desobedecido la palabra de Dios. Dios cumplió, pero ellos no. Y la segunda razón es que porque conociendo los sustentos de la verdadera fe, los hicieron a un lado. Entonces son dos diferentes razones, dos diferentes causas que llevan a una muerte segura. Y esto lo debes tú de escuchar, de aterrizar y de hacer vida diaria en ti también. Hazte tú mismo la pregunta, o sea, ¿qué tanto desobedeces los mandamientos de Dios? ¿Fuiste bautizado? ¿Estás dentro de su iglesia cristiana católica? Pero tienes que respetar primordialmente el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a tu prójimo como Jesús nos ama a todos nosotros. Y digo nos ama tiempo presente. ¿Por qué? Pues porque Él es eterno. Bueno, entonces, ¿qué tanto cumples tú con eso? Y por otra parte, también, hasta tú mismo la pregunta, ¿qué tan cierto estás en la fe que tienes en Jesús y en su palabra? Que su palabra es la palabra de Dios, que la conocemos a través de las enseñanzas que Jesús nos dio. Entonces, estos dos elementos, ponlos ahora sí que sobre la mesa, sobre tu propia vida, y tú saca las conclusiones. Y no olvides que así como en aquellos tiempos en el Éxodo, la finalidad era llegar a la tierra prometida de Canaán, en la nueva alianza con la Jerusalén eterna a la que aspiramos todos llegar, la Jerusalén celestial y el nuevo pueblo de Israel, del cual tú y yo formamos parte, junto con todo el resto de la humanidad. ¿Qué tan fieles somos a llevar las, las normas de conducta que Jesús nos pide? Y también qué tan cercanos estamos, abrazados a su fe. Él, igual que Dios Padre, no falla. Él, a través de su muerte en la cruz, nos redimió del pecado. A través de ese gran evento, además de cumplir con la fidelidad de la voluntad de Dios, a todos nosotros nos justificó, nos entregó por la sangre derramada la, la justificación necesaria para llegar al reino de los cielos. Pero, pues, Él cumplió. Tú, yo, ¿estamos cumpliendo? Te lo dejo de tarea para que lo reflexiones. Bueno, regresando al desarrollo de la epístola a los hebreos, lo que estuvimos viendo en las dos clases anteriores, estuvimos viendo el capítulo primero. Aquí te pongo la lámina para que recuerdes lo que estuvimos viendo, cuál es el tema de la epístola,
y prácticamente el tema de la epístola, el tema central, es el estudio de Jesús y de su sacerdocio, el sumo sacerdocio eterno que a través de él tenemos. Lo demás que está aquí en estos 10 puntos lo tuvimos nada más como soporte y lo puse ahorita para que lo recuerdes. Después estuvimos viendo que dentro del tema central, como tú puedes ver, en la epístola a los hebreos, la persona de Jesús es pudiéramos decir, es el centro del estudio. Y estuvimos viendo, entre otros, todos estos apelativos, adjetivos que nos citan la persona de Jesús y cómo el significado que para los estudiosos representaban en aquellos tiempos. Muchos de ellos siguen siendo vigentes, pero otros han perdido un poco de relevancia, más no de veracidad. Después estuvimos viendo, ya entramos al prólogo, y acerca del prólogo, quiero recordarte 2 o 3 puntos interesantes para que podamos seguir adelante. En primer lugar, que la revelación divina por medio del Hijo, esto nos llegó a nosotros después de que, punto número 1, bueno, perdóname, aquí voy a mover esta lámina para dar seguimiento. Bueno, pero te voy a poner esta que es la que estuvimos trabajando. A través del tiempo, a través de la historia de la salvación, o que lo conocemos también con el término de la economía. La palabra economía, relacionado con la Biblia, viene de la mano de la misma misión de la historia de la salvación. Es todo el proceso, el camino, el plan a seguir para llegar a la vida eterna. Entonces, antiguamente, antes de que Jesús viniera a este mundo por voluntad divina, la comunicación de Dios hacia los hombres se desarrollaba mediante dos formas. La primera, los profetas. Los profetas que en la historia de la humanidad aproximadamente se conoce como unos 2000 profetas, 2000, o sea, son esos intermediarios que nos comunican la palabra de Dios a los hombres y que al mismo tiempo nos sirven como puentes de enlace del pueblo hacia Dios. Ellos son, pudiéramos decir, el hilo conductor de la palabra de arriba hacia abajo y de las manifestaciones e inquietudes del pueblo y se las hacían del conocimiento divino, no, no de en sesión con Dios de ninguna manera, pero a través de las visiones propias que tenían los profetas y de las diferentes formas en que se les manifestaba Dios. Bueno, entonces, la segunda forma en la que había comunicación era a través de los ángeles. Los ángeles son esos seres espirituales que fueron creados por Dios y por la Santísima Trinidad, pero que están al servicio de la voluntad divina. Por lo tanto, la enseñanza de muchísimas revelaciones y de mucha doctrina llegó al pueblo judío, mediante los ángeles. Un ángel no tenía por fuerza que estar aquí entre nosotros con sus alas o con la imagen que tú pienses como celestial, como divina, como del cielo. Muchas veces tenían
la apariencia de un humano y se mezclaban entre las personas. Pero a través de ellos fuimos conociendo, y sobre todo los fieles judíos veían a través de los ángeles mucha enseñanza, mucha doctrina que llegaba hacia ellos. Por eso aquí nos recalca el autor que Dios nos ha hablado a través de los profetas. Pero la segunda forma en que nos habla Jesús, perdón, que nos habla Dios, es con el advenimiento a este mundo de Jesús, su unigénito, su único hijo, el primogénito. Y recordemos que al decir primogénito, no lo decimos por decir una palabra más, sino que la primogenitura en aquellos tiempos significaba una bendición especial del Padre para el hijo mayor cuando había muchos. En el caso de Jesús, que es el único, de todas formas, él tiene todas las prerrogativas, potestades y, eh, y condiciones eh, divinas como su Padre, como Dios Padre. Entonces, por eso aquí decimos que muchas veces y de muchos modos, habiendo hablado Dios en nuestros padres por medio de los profetas, en los últimos días nos habló por medio del Hijo. Al decir aquí últimos días, no pierdas la óptica de que lo está escribiendo el autor anónimo de la epístola a los hebreos, más o menos por el año 67. Entonces, al ver esta expresión últimos días, pensemos que se está refiriendo a esos, a los que ha sucedido, a esas enseñanzas sucedidas desde la llegada de Jesús hasta ese tiempo. Para nosotros, los últimos días son los que estamos viviendo, pero estamos prácticamente a casi 2000 años de que se escribió esto. Y nosotros cuando escuchamos últimos días, pensamos en los últimos tiempos de la humanidad y los momentos previos a la segunda venida de Jesús que se dará el día que se dé la parucía. Bueno, entonces ubiquémonos. Bueno, vamos a continuar. Hay 7 puntos que en estas prerrogativas y funciones del Hijo se señalan. No es casualidad que se citen 7. Recordemos que el número 7 nos habla de la plenitud dentro de los términos bíblicos. El número 3, la perfección. El número 7, la plenitud. Entonces voy a citarte, aquí está puesto a renglón seguido, pero te quiero citar cuáles son esas prerrogativas y funciones del Hijo en esos 7 apartados. El primero, a quien Dios estableció como heredero de todo. Dios lo ha constituido Señor de cuanto existe en cielos y tierra. Jesús dispone de todo lo que le pertenece a Dios, lo que decíamos. El número 2, por quien también hizo los mundos. Y te pido que te fijes que no dice mundo, dice mundos con S, plural. El Hijo participó junto al Espíritu Santo y a Dios Padre en la creación de todo. Pero aquí el autor de la epístola nos está dando una referencia cosmológica. Si nosotros nos remitimos al Génesis, vamos a ver que nos cita la creación del mundo, pero no nos habla en plural. Aquí ya tenemos un avance mucho más grande y el autor de la epístola reconoce en el momento de la creación del universo, ya no solamente del mundo terreno.
Después, entonces ya es una puntualización cósmica, no olvidemos esto. ¿Y qué sucede? ¿Cómo lo podemos refrendar esto? Pues muy fácil. Cuando Jesús, después de su gloriosa resurrección, por voluntad del Padre y por el poder del Espíritu Santo, subió al cielo para ser glorificado, entre otros títulos, ¿cuál fue el que le dio Dios Padre? Ya no rey del mundo, que para él era la creación de este mundo, sino rey del universo. Y el universo, pues, conlleva la cosmogonía, conlleva todo lo creado que nosotros, después de grandes avances de los telescopios Hubble y otros más, no llegamos a conocer, y nada más sabemos que hay millones y millones de estrellas, trillones de galaxias, y que es algo que imposible de imaginar. Pues toda esa creación es, fue, fue hecha por Dios Padre, por Dios Hijo y el Espíritu Santo, y todo el rey de esta creación es Jesús. El punto número 3 que aquí vemos, que es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia. Recordemos que el término impronta es equiparable a un sello, es el, el estilo, la forma, las atribuciones divinas en la persona también de Jesús. Y por lo tanto, como fue, es imagen de Dios y semejanza divina, goza también de la gloria igual que el Padre. La siguiente, el siguiente punto, que es la imagen perfecta de su sustancia, aquí ese término de sustancia lo tenemos que ubicar en este punto. Has escuchado, hemos hablado varias ocasiones de que este Jesús, gozando de la divinidad celeste, cuando vino a este mundo por decisión de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo y albergado en el seno virginal de la siempre Virgen María, entonces él adquiere la figura humana, se hace parecido, se hace igual que nosotros, a excepción del pecado, y así va a ser toda su vida. Y por lo tanto, sin dejar de gozar de su divinidad, va también a adquirir las características terrenales. Y entonces, dentro de su desempeño en su vida pública, en la perfección que hizo de todo esto, va a ser reconocido por Dios Padre. Y al ser reconocido y glorificado, va a convertirse en el Mesías, va a convertirse en el Cristo. Ese Cristo, ese Mesías, es el reconocimiento de su divinidad terrestre de Jesús. Y la divinidad terrestre, unido a la divinidad celeste, forman lo que conocemos nosotros como unión hipostática. Y el término de hipóstasis, que es una palabra griega, significa en el vocabulario filosófico sustancia, esencia. Entonces ya entendemos más qué decimos cuando nos referimos a la unión hipostática. Después el punto número 4, que Dios todo lo sostiene con su palabra poderosa. Dios no solamente crea, sino que sostiene la existencia de todo lo creado, lo visible y lo invisible. Y esto lo podemos aterrizar más cuando estuvimos hablando sobre el Evangelio de Juan, que él comienza, de San Juan, perdón, que él comienza su Evangelio citando el logos, la palabra, que la palabra era Dios y que con ella todo se hizo y sin ella nada de lo que vemos y de lo que no vemos pudo haberse hecho. Y toda esa potestad también la comparte Jesús y el Espíritu Santo.
Entonces el punto 5 dice, Dios, después de obrar la purificación a través de Jesús de los pecados, aquí nos hablan que dentro del plan cósmico, Dios, dentro de su plan salvífico y antes de que fuera la creación del universo, estaba previsto cuando iba a ser la plenitud, cuando iba a enviar a su unigénito a nosotros, y que Él vendría con dos finalidades. La primera, de darnos a conocer la palabra de Dios para poder llegar al reino de los cielos. Por eso, las tres razones que nos dio a conocer Jesús es cómo llegar al reino de los cielos, cómo llegar al reino de los cielos y cómo llegar al reino de los cielos. Todo lo que nos enseñó está engarzado a esa temática, cómo llegar al reino de los cielos. Y la segunda razón, que a través de su muerte, del derramamiento de su sangre, se convirtió en el Cordero Pascual, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo decimos en la liturgia. Y gracias a eso, la obra redentora y salvadora de Jesús se cumplió. Entonces son las dos grandes razones por las que estuvo en este mundo Jesús. Después, cuando fue el punto sexto, al ser glorificado, Jesús se sienta a la diestra de la majestad divina en las alturas. Jesús vive para siempre en la gloria del Padre, compartiendo su realeza. Y todo esto lo podemos ver además de las narraciones en los evangelios, en los salmos también se habla mucho de este punto. Y el punto séptimo es que Jesús ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Recordemos que los ángeles, al ser seres espirituales superiores a cualquiera de los hombres, por un tiempo corto, por un tiempo breve, prácticamente, pues la vida eh, privada, la vida oculta de Jesús en este mundo, él, como cualquier humano, los ángeles estaban sobre la jerarquía de él desde el punto de vista humano. Pero cuando ya fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista y que en la teofanía Dios Padre se manifiesta diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, y que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Desde ese momento, los ángeles están también para servir al Hijo de Dios, a Jesús. Y lo vemos cuando después de que se fue al desierto y que fue tentado por el demonio, después fue servido por los ángeles. Y de ahí, en muchos momentos, va a quedar patente que los ángeles están al servicio de Dios y al servicio de Jesús. Bueno, entonces ya hoy vamos a entrar un poquito más de lleno al estudio del capítulo, dentro del capítulo primero, vamos a pasar de ese prólogo que ya estudiamos y de la descripción del Hijo, vamos después de una breve exhortación que vimos que el autor de la epístola dice. Por lo tanto, es preciso que prestemos, mayor atención a lo que hemos oído para que lo escuchemos, no solamente lo oigamos, para que lo hagamos parte de nuestro ser, para que no nos extraviemos, pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza legal que cualquier transgresión y desobediencia recibió justo castigo, se refiere dentro del judaísmo, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos
tan grande salvación. Y aquí caemos en lo que estuvimos citando ahorita, de qué fue lo que condujo a la muerte de todos esos judíos en el Éxodo: el desobedecer, y el otro, no afianzarse a la fe y a la credibilidad de Dios. Entonces, por eso sobrevino la muerte y no pudieron llegar a la tierra prometida. Bueno, entonces, después de este exordio, de esta exhortación, la cierra diciendo: Dios la confirmó con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo. Bueno, y entonces vamos a entrar, de acuerdo a la epístola, al estudio de la base bíblica de esta epístola. Y esta epístola, para que, perdóname, para que nos ubiquemos, un segundito. Gracias, perdón. Se basa en el Salmo número 8. Este Salmo número 8 nos va a hacer entender, además de lo que aquí estuvimos ahorita hablando, de que la superioridad de Jesús sobre los ángeles y que es hermano nuestro, hermano de los hombres, por haber adquirido nuestra condición humana, excepto en el pecado, que él no lo tiene, pero fuera de eso, todo lo demás, Jesús fue y es uno más de nosotros, porque recordemos que él, como hombre, está en los cielos. Bueno, pero aquí, para pasar a entender un poco más, para avanzar en el sacerdocio de Cristo, el autor se inspiró en el Salmo 8. No te lo voy a leer el Salmo 8 completo, pero sí te voy a citar la esencia del mismo en la lectura de este apartado del capítulo 2 de la epístola. Estoy a partir del versículo 5 y dice: en efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, pues alguien declaró en algún lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él te preocupes? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Someterlo quiere decir que nada quedó sin que le fuera sometido. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Se refiere a la promesa de Dios de que va a poner a todas las naciones como escabel, como banquillo a los pies de Jesús, del Cristo, y que cuando se dé eso va a ser el signo más importante de que va a descender Jesús en toda su gloria y él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Ya no va a ser Dios, va a ser el Hijo, va a ser el unigénito. Y ahí nos damos cuenta de la realeza y grandeza del propio Jesús. Lo que te leí del Salmo 8, que terminó cuando dice: todo lo sometiste bajo sus pies. ¿Sabes quién escribió este del Salmo 8? Lo escribió David. ¿Y sabes qué nos está indicando aquí el autor de la epístola? Que desafortunadamente nosotros los humanos, a pesar de que conocemos la verdad en toda su extensión, fácilmente lo olvidamos, fácilmente, a pesar de que somos bautizados para que nos ubiquemos, a pesar de que conocemos la palabra de Dios, se nos olvida y muchas veces nos entra por una oreja y sale por la otra. Entonces necesitamos que se nos esté recordando por nuestra condición humana. Entonces lo que David puso en el Salmo 8 no era nada nuevo, pero él lo tuvo que volver a traer a colación
para que los judíos de aquella época lo recordaran y le hicieran caso. Entonces, por eso dice, ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Sin embargo, sí vemos a Jesús que fue hecho inferior a los ángeles. Esto lo está diciendo David, no lo está diciendo Dios, ¿eh? Un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Esto es difícil de entender como está escrito. Por haber padecido la muerte, por la gracia de Dios. O sea, tenía que morir Jesús, porque esto era parte del plan salvífico de Dios Padre. Por lo tanto, el decir gustó la muerte significa no que estuvo de buenas y feliz por morir, no, de ninguna manera. Sufrió hasta la ignominia, padeció como cualquier humano. Sin embargo, el haber cumplido la voluntad de su Padre fue un gusto para él, porque gracias a eso fue glorificado y gracias a eso nos trajo la justificación a todos nosotros. Y gracias a eso podemos aspirar a llegar a la vida eterna, a la tierra prometida celestial para todos nosotros, ya no la alianza del Sinaí. Y continúo, convenía en verdad que aquel por quien y para quien existe todo, o sea, Jesús, condujera muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarnos a la salvación, Jesús, pues santificador y santificados, Jesús y nosotros los santificados de todas las épocas y de todo el mundo, tienen todos el mismo origen. Sí, todos tenemos el mismo origen divino, porque recordemos que independientemente de la unión de nuestros padres, pues es la voluntad de Dios la que permite que se cree la vida y que nazcamos nosotros, todos nosotros. Por eso, no se avergüenza, se refiere a Jesús, de llamarnos hermanos. Aquí está puesto la justificación de este título. Cuando Jesús dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, o sea, la palabra de Dios, en medio de la asamblea te alabaré, y también en él pondré yo mi confianza, en Dios Padre. Y nuevamente, henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Y esto lo tenemos palpado en muchísimos momentos de la narrativa del Nuevo Testamento, de la buena nueva de la vida de Jesús. Ya estamos por terminar este capítulo que nos está reforzando lo aprendido. Por lo tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, recordemos que entre los judíos no existe la denominación cuerpo, que ahí se usa el término carne. Y aquí nos pone en dos palabras la sangre y la carne. Así acostumbraban referirse. Y la unión de la sangre y la carne es lo que para nosotros es nuestro cuerpo mortal. También Él las compartió, se refiere a Jesús, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Pues sí, no se podía ser esclavo del pecado y gracias a Jesús, Él nos liberó y gracias a Él
nos abre la opción de la vida eterna y gracias a Él todos los que murieron justos y buenos antes que Él pudieron resucitar después de Él y llegar a la vida eterna. Pero primero, la primacía es de Jesús. Liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud, porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano Jesús, sino a la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham somos todos los pueblos que a través de Abraham se fueron desarrollando. Dentro de ellos, las tres grandes religiones monoteístas, que son los seguidores del Islam, los judíos y los cristianos. Independientemente de eso, a través de Abraham, se dio nacimiento a muchísimos pueblos y naciones que también forman parte de este conglomerado que gracias a Jesús constituimos todos la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Jerusalén. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, Jesús, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios. Aquí vamos a tener que desmenuzar más, pero nos vamos a ir 2 minutos más para que te pueda hablar más de esto. Aquí cierro este episodio. Repito, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo, pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que están pasando esta prueba. Por lo tanto, Jesús es único sacerdote, sumo sacerdote y mediador entre Dios y el hombre. Ya no son los profetas, ahora es Jesús. Y Jesús también, obviamente, es profeta. ¿Por qué? Porque un profeta ya vimos que es el que nos da a conocer la palabra divina y también media entre el pueblo y Dios. Jesús, ya con su llegada a este mundo, él fue un profeta más, pero fue un apóstol. ¿Por qué? Porque apóstol, recordemos, que significa que tiene una misión y que la misión de Jesús fueron las dos que citamos, el darnos a conocer cómo llegar al reino de los cielos y por otro lado, cómo liberarnos de la dependencia del pecado y de las garras de la muerte y tener la opción de la vida eterna. Esa era su misión. Por lo tanto, sabemos que quien tiene una misión es apóstol. Entonces Jesús es apóstol, es unigénito de Dios Padre y también, gracias a toda su vida y obra, se convierte en el sumo sacerdote, único mediador entre Dios y el hombre. Ahora, vamos a entrar a hablar un poquito acerca de lo que es el concepto de sumo sacerdote. Para eso me voy a basar de nuevo en lo que el padre Carrillo Alday nos ayuda a entender. Y para esto, bueno, esto me brinco lo que ya vimos de los ángeles, no tiene caso que nos detengamos más ahí, pero quiero entrar. Bueno, ya, perdóname, estoy repasando aquí. Ya vimos lo de hermano de los hombres, las enseñanzas que él nos da, la importancia del Salmo número 8, y vamos, aquí ya llegamos al punto que quería, perdóname. Aquí vimos lo de la exhortación y te dejo aquí un momento para que vuelvas a repasar
el concepto de hermano de los hombres. Pero quiero entrar ya al estudio, a que avancemos. Dice, convenía que aquel por quien y para quien son todas las cosas, Jesús, que se proponía llevarnos a la gloria, perfeccionarse por los sufrimientos al que iba a conducirnos a la salvación. Reconoce aquí el autor de la epístola que tenía que vivir estos sufrimientos Jesús para conducirnos a la salvación. Quiero hacerte un comentario interesante, que en la descripción de la epístola a los hebreos todavía no llega el momento, a pesar de que ya vimos el capítulo primero y que estamos el primero y el segundo, no nos cita todavía el nombre de Jesús, el autor. Nos habla de todos los demás adjetivos que vimos, de toda esa larga lista de términos similares a la acción salvadora de Jesús, pero no su nombre. Todavía no lo cita el nombre de Jesús. Dice aquí el autor, Dios Padre es principio y fin de todo cuanto existe. Quiere llevar a la gloria a muchos hijos. Ahora bien, según el plan salvífico, debe haber un jefe, un conductor, que como pastor conduzca al rebaño, lleve a la salvación a todos ellos. Pero para que ese jefe o guía cumpla en plenitud su misión, debe ser perfeccionado, llevado hasta el fin por los sufrimientos. No se trata de una cualidad moral que perfeccione a Jesús, sino un ir hasta el final, en el campo de la misión, para cumplir perfectamente su destino y el motivo por el cual vino a este mundo. El guía tendrá que sufrir. Ese fue el misterioso designio de Dios Padre. A esto lo podemos ver, si tienes curiosidad, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, para refrendar esta aseveración. Pero continúo, el autor está anticipando discretamente la misión de Cristo como sacerdote y víctima. En efecto, el sacerdote llega a la perfección, cumbre y plenitud de su oficio sacerdotal en el momento en que inmola y ofrece la víctima a la divinidad. Así, Jesús llegó a la perfección y cumbre del oficio como sumo sacerdote. Aquí ya no hablamos de sacerdote, un sacerdote más, sino sumo sacerdote. Ahorita vamos a explicar con más detenimiento. Pero cuando por voluntad del Padre libremente se entregó a la muerte de cruz y ofreció su propia inmolación a Dios su Padre, como víctima de expiación para el perdón de los pecados de la humanidad. San Juan escribe con relación a esto, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y Él es la víctima de expiación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Además de ser autor de la salvación, Jesús es el santificador de todos nosotros. Santificar es consagrar, es separar algo para Dios, pero también presupone purificar del pecado. Por eso, Jesús pronunció, yo santificaré mi gran nombre, profanado por vosotros. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Es el agua de su costado la que nos cita Jesús, que en su momento de ser traspasado por la lanza del centurión,
emanó de su sagrado corazón, junto con las últimas gotas de su preciosa sangre. Pues bien, tanto el santificador, Jesús, como los santificados, la humanidad entera, tienen el mismo origen. Todos proceden de uno mismo, pues sí, de Dios Padre. Esta expresión se puede entender o bien de Dios o bien de Adán. Adán como la primer criatura hecha por Dios Padre, por Jesús y por la Santísima Trinidad. En todo caso, Jesús es hombre por su encarnación. Por ella pertenece a la gran familia humana, siendo así los hombres sus hermanos, y él no se avergüenza de ellos. Hay una solidaridad primaria y total entre Jesús y los hombres. Esta consiste en que él, Jesús, y ellos, la humanidad, participan de la misma naturaleza humana. El autor de la epístola apoya su afirmación en 3 textos bíblicos, de los que hace una interpretación directamente cristológica. Recordemos que cristología significa el estudio de Jesús ya glorificado. Ese es el estudio de la cristología. El Salmo 22, el libro de Isaías en su capítulo 8 y Isaías también en otros textos más del propio capítulo 8. El texto del Salmo 22 habla de mis hermanos, en tanto el de Isaías dice con ternura, henos aquí a mí y a los niños hijitos que Dios me dio. Así lo cita Isaías en su libro. Jesús es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Vamos a pasar, vámonos por aquí, a ver, para poder ir siguiendo. Esta pequeña sección es fundamental. Introduce un nuevo título de Jesús, sumo sacerdote. El sacerdocio de Cristo será el tema de los siguientes capítulos. La palabra fiel significa cumplir la voluntad de Dios, y Jesús lo hizo. Te voy a citar, esto es bello, escúchalo. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó Jesús, igualmente de los mismos, para aniquilar mediante su muerte al Señor, eliminar y vencer a la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa Jesús de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham, de los humanos, de nosotros, sus hermanos. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo, pues habiendo él mismo sufrido, al ser probado, puede ayudar a los que son probados. Entonces, en pocas palabras, Jesús tuvo que ser uno más, un hombre más, excepto en el pecado, para podernos entender, comprender, apapachar, si tú quieres el término, tener misericordia hacia nosotros y morir por nosotros. Jesús es solidario con el hombre por la naturaleza humana. Los hijos participan de la carne y de la sangre de sus padres. Carne y sangre es una expresión totalizante de la naturaleza humana, frágil y mortal. Jesús, al asumir la carne y la sangre humana, ha querido participar de todo lo que es el hombre, hacerse solidario
con él de todo a todo, incluyendo la misma muerte, que pone fin a la existencia humana sobre la tierra. Nosotros ya sabemos que la vida eterna no termina aquí, continúa en el cielo, si tú decides llegar allá. Bueno, mediante su muerte, Jesús redujo a la impotencia, venció definitivamente al que tiene el poder de la muerte, esto es, el demonio. El autor de la epístola, sin citar explícitamente al Génesis, hace alusión a este pasaje. Por el demonio entraron en el mundo el pecado y la muerte. El diablo es una potencia del mal, superior al hombre. ¿Por qué? Pues porque es un ángel caído, superior a los hombres. Enemigo de Dios. ¿Por qué? Pues porque se rebeló contra de él. Y que por su maldad, aprovechando a la serpiente, que era el más astuto de los animales, hizo caer en el pecado de soberbia a Eva, a Adán, y de ahí sobrevino el poderío de entre los humanos de Satanás y de la muerte que él nos trajo. La intervención del demonio en la vida del hombre es lo que explica el terrible misterio del pecado y de la muerte. San Juan presenta la teología de la lucha entre el Hijo del Hombre y el príncipe de este mundo. Recordemos que príncipe no es porque merezca importancia regia el demonio, sino porque tristemente es el que mueve los hilos a su antojo en este mundo terreno. Por lo tanto, y nosotros muchas veces le seguimos el juego, y por eso el título de príncipe de este mundo. Y la victoria del Hijo del Hombre sobre de él. El diablo fue vencido definitivamente por Jesús mediante su resurrección de Jesús, prenda de la resurrección que a todos los creyentes nos da el principal argumento de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesús nuestro Cristo y Señor. Jesús liberó también a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida, sometidos a la esclavitud. El temor a la muerte es una servidumbre que ensombrece la vida, y la certeza de resucitar libra al creyente del temor y de la tristeza de morir. La salvación consiste no solo en borrar los pecados, sino en la liberación del poder del demonio, nombrado aquí como el que tiene el poder de la muerte. Pecado y muerte son correlativos uno del otro. Vienen de Satanás, jefe del reino opuesto al de Cristo, jefe del reino opuesto al de Dios, jefe del reino opuesto de la Santísima Trinidad. El autor subraya nuevamente la solidaridad de Cristo con los hombres. En efecto, Él no ha venido para ocuparse de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham, de los hombres, aludiendo al universalismo de la salvación. Y todos quedamos integrados en este beneficio. El punto número 2. Cristo, Jesús, misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Nos encontramos ante un pasaje capital de la epístola a los hebreos y de la importancia singular de la teología del sacerdocio de Cristo. Primera vez que el autor da a Jesús el título de sumo sacerdote. Para comprender mejor el trasfondo del pensamiento,
hay que tener presente el concepto que el judaísmo de la época tenía acerca del significado del sumo sacerdote. El prestigio de que gozaba este personaje en tiempos del judaísmo tardío se muestra claro en la tradición de los rabinos y en los escritos apocalípticos. Los sumos sacerdotes eran descendientes de los macabeos, o sea, de parte del pueblo judío que luchaba por la liberación y en contra del Imperio Romano. De ahí surgió el término de sumo sacerdote del Dios Altísimo, de Dios Padre, y el ritual que se efectuaba el día de la expiación. Recordemos que entre los judíos es el Yom Kippur, cuando ellos celebran el día de la expiación, y es cuando su sumo sacerdote entra por única vez en el año al Santo de los Santos, al lugar más sagrado dentro del Templo de Jerusalén, que sería el equivalente, para que te ubiques tú, si tú piensas en una iglesia, toda la gente se sienta en lo que antiguamente fue el atrio del templo. El altar corresponde a la segunda parte del templo de Jerusalén, que es en donde está el altar de los sacrificios y donde se quemaba el incienso, donde se hacían las oblaciones, etcétera, etcétera. Y el Santo de los Santos, aquel en donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez en el año, y primero pedía perdón por sus propios pecados, el sumo sacerdote, y después pedía perdón por la expiación de los pecados del pueblo. Y desde tiempos inmemoriales, con la sangre de los animales sacrificados para tal efecto, se dispersaba sobre el altar y parte de esa sangre se rociaba sobre los asistentes, algo así como cuando ahora un sacerdote pasa y te echa agua bendita, algo así, imagínate. Pero ese santo de los santos sería en donde está el Santísimo en tu parroquia. Ese sería el santo de los santos. Pero ¿distingues ya cuál es la gran diferencia o una de las grandes diferencias de un sumo sacerdote y tú? Que gracias a la nueva alianza, el sitio en el cual el sumo sacerdote una vez en el año podía entrar, tú puedes entrar cuantas veces quieras y estar en un contacto estrecho e íntimo con Jesús en la Sagrada Eucaristía que está dentro del sagrario, pero que te permite hablarle como tu hermano mayor y a través de él como mediador a Dios Padre y pedir el Espíritu Santo para ti, la iluminación, el poder avanzar. Bueno, pues aquí ya vas entendiendo cuál era parte de las funciones de un sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que venir dentro de las 12 tribus. Había una tribu que provenía de la familia de Leví, los levitas, que de ahí venían los sacerdotes y los propios levitas que ayudaban a la transcripción de los textos sagrados, que ayudaban a los oficios que se celebraban y a muchas actividades dentro del templo. Bueno, pero dentro de la tribu de Leví había una familia, que era la familia de Aarón, que Aarón fue el sobrino de Moisés, y que por distinción de Dios Padre, de Yahvé Dios, autoriza a Moisés para que de esta familia, de la de Aarón, surjan los sumos sacerdotes, que además de dirigir el culto, también tenían otras actividades
dentro de lo que era el Sanedrín, dentro de lo que era la impartición de justicia dentro de la gran comunidad judía, porque recordemos que en aquellos tiempos religión, justicia, juicio, todo recaía en el Sanedrín, que estaba constituido por 70 personas, de los cuales muchos eran sabios, ancianos de la comunidad, otros eran sacerdotes, otros eran de las diferentes sectas judías, como los saduceos, y eran comandados por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en un principio era elegido dentro de los propios descendientes de la familia de Aarón. Desafortunadamente, para colmo, después de la muerte de Jesús, cuando se fueron enconizando la enemistad entre el Imperio Romano y los judíos, llegó un punto en que dentro de las prerrogativas de los mismos reyes o de los procuradores romanos arraigados en el reino de Israel y en el reino del norte también, ellos decían quiénes iban a ser los sumos sacerdotes. Era ya era una contaminación brutal, tanto del aspecto religioso como del aspecto político. Pero esa era parte de lo que hacía el sumo sacerdote. Pero en el caso de Jesús, lo vamos a ubicar como sumo sacerdote, y hay un término que vamos a analizar ya en la próxima clase, interesantísimo, porque dice sumo sacerdote al estilo de Melquisedec, como vemos aquí en el punto de 1, a la manera de Melquisedec. Eso reviste una importancia capital para que entendamos el por qué Jesús es el sumo y eterno sacerdote y víctima por excelencia por toda la eternidad. Pero ya ahorita empezaste a entender parte de este gran contenido. Bueno, para cerrar este comentario, te leo, dice, cita aquí textualmente el autor de la epístola. Por eso Jesús tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. Misericordioso, pues sabemos que es el tener toda la gracia, la bondad, el ver por los demás, el entregar hasta la vida misma. Y fiel significa que es alguien digno de confianza, que sus enseñanzas que nos impartió nos conducen a la plenitud de la verdad. Por lo tanto, nos afianzamos a esa fe. Eso es un término que va de la mano con fidelidad, con fiel, fe. Creemos en Jesús por sus enseñanzas y en lo que toca a Dios en orden de expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo él mismo sufrido al ser probado, puede ayudar a los que son probados. O sea, Jesús, hombre, puede tener la misericordia y la ayuda que todos nosotros, hombres, necesitamos, y que por la misericordia de Él nos convirtió en sus hermanos, hermanos menores, por supuesto, Él es el hermano mayor, y nos hizo coherederos de la vida eterna por la expiación de nuestros pecados por medio de su crucifixión y muerte. Y también gracias a la gloriosa resurrección por voluntad divina y por el poder del Espíritu Santo, venció definitivamente al demonio y nos abrió las puertas de la vida eterna. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en nuestro estudio esta noche. Gracias de que Jesús y el Espíritu Santo nos acompañan y que nos ayudan a entender un poco más
la densidad de esta epístola, porque cada cosa que vamos avanzando en ella es un reto y es un deleite. No sé si tú lo compartes. Para mí es un deleite hablar de toda esta epístola porque nos dimensiona ese grado de excelsitud que Dios pudo hacer en la persona de su unigénito de Jesús de Nazaret como hombre, y que esto, repito, no lo vemos en el estudio de los evangelios y de su vida. Ahí vemos a Jesús hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, vemos al Salvador y ya, pero nunca vemos ahí a Jesús sumo y eterno sacerdote, y además víctima por excelencia para toda la eternidad. Bueno, entonces, pues agradezco mucho tu presencia esta noche. Como todas las ocasiones, te invito a que el próximo martes continuemos con este interesantísimo estudio, y deseo para ti y toda tu familia que tengan una agradable semana, que tengas mucha salud, mucha paz y que seas pleno y feliz. Gracias por tu presencia, y voy a poner la canción del cierre, y de nuevo agradezco tu compañía. Que tengas buena noche. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar